Prólogo a la primera de Pedro. Prólogo a la primera de Pedro, pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, Padre, por haber extendido tu mano de amor a nuestra miseria, Señor, a nuestra vida vacía sin ti, y habernos capturado y mostrado a nuestro entendimiento, Señor, la provisión de tu Hijo Jesucristo para el perdón de los pecados, y en Él que tenemos acceso a tu amor incondicional, Señor. Tu palabra dice en 1 de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, Señor. Así que aquí estamos, Padre, humillados ante ti, sumisos ante tu poder, sumisos ante tu amor que nos conquistó, y pidiéndote desesperadamente, Señor, que hoy en este estudio nos hables. Padre, ciertamente no necesitamos escuchar la voz de un pastor ni ningún ser humano. Lo que necesitamos desesperadamente, Padre, es escuchar tu voz. Así que háblanos, Señor. Edifica tu pueblo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Ok, como me escucharon decir, estamos empezando nuestro estudio, emprendiendo nuestro viaje a través de la primera de Pedro. Y bueno, como siempre, antes de empezar un libro nuevo, hemos estado haciendo lo que llamamos un prólogo, una especie de introducción al libro para que entendamos, como quien dice, en el contexto de lo que estamos leyendo y qué estamos leyendo, quién lo escribió, y varias cositas, cosas de información que son necesarias y son provechosas para nosotros verdaderamente poder escuchar la voz de Dios en lo que Él está diciendo a través de esta carta. Y lo primero que vamos es la primera de Pedro, obviamente, que ¿quién es el autor? Bueno, el autor es el apóstol Pedro. ¿Okay? Se queda como que obvio el nombre de la epístola. Y Pedro es el apóstol, se conoce como el apóstol de la esperanza. El apóstol de la esperanza. ¿Cómo así? Bueno, la Biblia habla, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 1:3, dice que les recordamos constantemente de nuestro Dios Padre a causa de nuestra obra realizada por su fe, y habla de fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. En 1 de Tesalonicenses 1:3 habla de la obra realizada por su fe, trabajo motivado por el amor y la constancia sostenida por su fe. Después en 1 de Corintios 13:13 dice, ahora pues permanecen tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Entonces vemos tres virtudes principales en las Escrituras. Está la fe, la esperanza y el amor. Y los estudiosos se han dado cuenta, que los escritores principales del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro y Juan, no por dejar afuera a los demás, pero en cuanto a doctrina, representan o tienen estos temas engranados en sus escritos. Pablo ciertamente es el apóstol de la fe. Justificación por fe, de izquierda a derecha, en Romanos, Gálatas, todo, ¿no? Pablo ciertamente el apóstol de la fe. Pedro, sin embargo, es el apóstol de la esperanza. El tema de él es esperanza, y ciertamente ya más adelante vendremos que Juan es el apóstol del amor, es el que nos habla de que Dios es amor y todo esto. Pero Pedro tiene en su vena, digamos, espiritual, quién es él, el sello de la virtud de la esperanza. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, hoy no vamos a estar estudiando un pasaje en particular, pero voy a estar tocando ciertas cosas para darnos, como dice, un entendimiento global de 1 de Pedro. Y en 1 de Pedro 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, quien por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarcitable. Pero Pedro habla de que en Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, en el perdón de los pecados que tenemos en Él nos ha hecho nacer de nuevo para que tengamos una esperanza viva. Una esperanza viva. Más adelante, en el versículo 13 de 1 de Pedro 1, dice, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 15, dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de ¿qué? De la esperanza que hay en ustedes. Entonces, bueno, entendamos que los escritos de Pedro llevan este sello, el sello de la esperanza,
y para qué sirve, y cómo hacemos para tener cada día más, y todo esto. ¿Ok? Entonces, Pedro como el apóstol de la esperanza. Pero también queremos hablar un poquito acerca de Pedro, porque ¿quién es este Pedro? ¿No? Muchas veces traemos entendimientos un poco errados de lo que escuchamos por allá afuera, y lo que escuchamos por allá afuera, lo que nos enseñaron en el colegio, lo que nos enseñaron en donde sea, que no sea la palabra de Dios, es para ser cuestionado. La verdad está en la palabra de Dios. Y todo lo que necesitamos saber acerca de las cosas de Dios tiene que estar sustentado en su palabra. Y ciertamente, veamos, ¿quién es Pedro? Porque muchos escuchan Pedro y escuchan el primer papa. Y ciertas cosas que, bueno, ciertamente, lamentablemente, no están en las Escrituras. Pero vamos a ver entonces quién es el perfil escritural de Pedro. No el perfil que hemos escuchado, sino lo que dice la Biblia acerca de Pedro. ¿Quién fue Pedro? Bueno, lo primero que vemos es que ciertamente Pedro fue el líder, el reconocido y portavoz de los 12 apóstoles. Eso no está en discusión. Mira, su nombre encabeza las 4 listas de los apóstoles que hay en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 4 listas de los 12 apóstoles y en todas Pedro encabeza la lista. En Mateo 10, en Marcos 3, en Lucas 6 y en Hechos 1. Pedro tenía un hermano que se llamaba Andrés. Y ellos dos, de paso, Andrés es el que lleva a Pedro a conocer a Jesús ahí en Juan 1. Pero ellos dos tenían un negocio de pesca en el mar de Galilea. Un negocio de pesca en el mar de Galilea, en Mateo 4, Lucas 5. Pero ellos eran originalmente de Betsaida, pero luego se mudaron a Capernaum. ¿Okay? Y el negocio de ellos era suficientemente exitoso como para permitirles tener su propia casa espaciosa en Capernaum, como lo vemos ahí en Marcos 1 y en Lucas 4. ¿Qué más nos dice la Escritura acerca de Pedro? Bueno, la Escritura dice que Pedro era casado. Pedro era casado. Y que, de paso, Jesús sanó a su suegra en Lucas 4:38. Y su esposa, o las Escrituras en 1 Corintios 9:5, dice que su esposa los acompañaba a él en sus viajes misioneros. 1 Corintios 9:5. De paso, todas estas referencias están en mis notas que están disponibles para ustedes, a todos los que quieran, nada más me dejan saber, yo les mando un correo y tienen mis notas. Anótenlos ciertamente, pero para que sepan, si pierden una, no se agiten por eso, porque siempre yo les puedo dar mis notas. ¿Qué más sabemos acerca de Pedro? Mira, el nombre de nacimiento de Pedro era Simón. El nombre de nacimiento de Pedro era Simón, un nombre común en la Palestina del primer siglo. Y su nombre completo era Simón Bar-Jonás. Simón Bar-Jonás, como vemos en Mateo 16:17, que literalmente significa Simón, hijo de Jonás. La palabra Bar significa hijo, y Simón Bar-Jonás es Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, como también lo traducen en Juan 1:42. Pero en su primer encuentro con Jesús, como lo vemos ahí en Juan 1, Jesús lo llama Cefas. O mejor dicho, dice que se llama Pedro, pero Simón, pero será llamado Cefas. Tu nombre es Simón, pero serás llamado Cefas, que significa piedra en arameo. Lo es el equivalente es que es Pedro en el griego. ¿Ok? Entonces, el nombre de Pedro juega bastante como que dice, un papel importante en las Escrituras, porque Pedro a veces es llamado Simón en contextos seculares o neutrales, y en estas oportunidades su connotación espiritual no tiene o carece de connotación espiritual. Pero más significativamente, en otras oportunidades Pedro es llamado Simón en las Escrituras, como marca de las fallas principales de su vida. Entonces podemos decir, Simón antes de Cristo, Pedro después de Cristo. Simón con un corazón no regenerado, Pedro con un corazón regenerado. Y en esa forma, aunque no siempre que se menciona Simón, él habla haciendo marca a las fallas principales de su vida, hay muchos lugares donde sí lo es. Y es básicamente en esas veces donde su naturaleza pecaminosa o no regenerada se manifiesta. Jesús, el Señor Jesucristo, después de su resurrección, llamó a Pedro, lo llamó Simón por última vez, ahí en Juan 21, en aquella ocasión, no sé si se recuerda, donde Pedro, cansado de esperar a Jesús,
de forma impulsiva decide regresar a su trabajo secular. ¿Se acuerdan que dice, me voy a pescar? Y como que si me regreso a mi trabajo secular, el Señor sí murió y resucitó, pero ahora estamos confundidos, me voy a mi trabajo secular. Y resulta que ese día pescaron, no agarraron nada, y al día siguiente en la mañana el Señor se le aparece, lo restaura al ministerio, después de preguntarle 3 veces si lo amaba. Y esa fue la última vez que el Señor lo llama Simón a Pedro. Semanas más tarde, Pedro, en el día de Pentecostés, recibe con los otros discípulos y los apóstoles el Espíritu Santo, y de ahí en adelante Pedro, o la roca, vivió, aunque no perfectamente, a la altura de su nuevo nombre. ¿Ok? Entonces, tenemos, ese es el autor, ese es Pedro. Ahora, en cuanto a la audiencia, ¿a quién se le escribió esta carta? Porque cada vez que leemos la Biblia no es para abrirla, a ver qué pasa aquí, y vemos que porque así no se lee la Biblia. La Biblia son una colección de libros que fueron escritos por alguien, para alguien, en un contexto determinado, y en la medida en que conocemos esa información nos podemos trasladar a ver cómo aplica para nuestro día a día. La audiencia a quien Pedro les está escribiendo esta carta, la vemos claramente en los primeros versículos, y es las iglesias de la región de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué es eso? Bueno, ese es el área de Turquía hoy en día. ¿Ok? Es más o menos la misma gente a la cual se le escribió el libro de Gálatas que acabamos de terminar. Y el punto es que estas son iglesias que hay en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y no se sabe a ciencia cierta quién fundó estas iglesias. A ciencia cierta no se sabe. Lo más seguro es que estén hablando de las iglesias que fundó Pablo, ¿no? Sabemos que Pablo ministró en Galacia y Asia, pero no hay registro de que haya ministrado en Ponto, Capadocia o Bitinia. De hecho, el Espíritu de Jesús no le permitió ir a Bitinia en Hechos, y lo dice claramente en Hechos 16:7. Pero ha podido ser las iglesias, los conversos que Pablo tuvo en Galacia y en Asia, que fueron ellos mismos a predicar el Evangelio, a plantar nuevas iglesias en estas áreas. Así que puede ser Pablo, puede ser una conjunción de Pablo con los conversos de Pablo, o también puede ser la gente que estaban de esa área el día de Pentecostés. Porque cuando leemos en Hechos 2:9, vemos que cuando cae el Espíritu sobre los apóstoles, y Pedro, de paso, predica el primer mensaje de salvación en Jesucristo, y muchos reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Se dice ahí en Hechos 2:9 que había gente de Capadocia, de Ponto y de Asia. O sea que probablemente también puede haber sido gente que recibieron al Señor, recibieron el Espíritu de Dios el día de Pentecostés, y cuando regresaron a sus casas, pues empezaron, y tú sabes, estudios bíblicos en esas áreas. O puede haber sido Pedro mismo. El punto es que Pedro mismo puede haber ministrado en estas áreas, aunque no hay registro de ello, ni en el libro de Hechos, ni en ningún otro lado del Nuevo Testamento. Lucas nos dice en Hechos 12:27 que Pedro, después de ser milagrosamente rescatado de la prisión, salió y se fue a otro lugar. Y no nos da detalles a qué lugar fue. De ahí, más adelante, sabemos que estuvo en el concilio de Jerusalén, ahí en Hechos 15, pero después de ahí desaparece el recuento del libro de Hechos, que es la historia de la iglesia. Sabemos por 1 Corintios 1:12 y 9:5 de que estuvo en Corinto, muy probable, y también sabemos de Gálatas, Gálatas 2:11 al 16, que estuvo en Antioquía, donde Pablo lo regañó por una cosa que vimos allá, no se viene el caso ahorita. Y lo último es que vemos que la tradición cristiana temprana, no de esas cosas tradicionales que vinieron después, pero la iglesia primitiva, su tradición lo pone a Pedro al final de su vida en Roma, ¿no? Donde fue ejecutado por el emperador Nerón por ahí en el año 64 o 65 después de Cristo. Entonces ahí está. El escritor, el apóstol Pedro, el apóstol de la esperanza. Y no es el Pedro que conocemos de afuera, sino el que la Biblia nos habla. Lugar, ¿cuándo fue? Se cree que Pedro escribió primera y segunda de Pedro desde Roma al final de su vida. Ciertamente primera de Pedro primero, segunda de Pedro parece que un año o algo después. Y es antes
apenas empieza o durante la gran persecución del emperador Nerón sobre los cristianos, que empezó en el año 64 después de Cristo. El contexto. Mira, ¿cuál es la situación por la cual Pedro está escribiendo esta carta? Sabemos que fue Pedro a las iglesias del área de Turquía, una de las provincias del Imperio Romano. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué está sucediendo y por qué Pedro escribe esta carta? Bueno, se cree que Pedro estaba en Roma. Y sabemos de la Escritura que Pablo estuvo en Roma. Pero parece que se cree que Pablo, después de su primer enjuiciamiento o prisión, tiempo de prisión allá en Roma, cuando lo soltaron, en la primavera del año 64 se fue a España, probablemente, porque ese era su deseo, como él menciona en Romanos 15, 28. Probablemente dejando a Pedro encargado de ministrar a los santos en la ciudad en su ausencia. Pedro escribe en su carta que Silas y Marcos estaban con él, en 1 de Pedro 5:12, por lo que Pablo, si se fue verdaderamente a España, se debe haber ido con otros compañeros. Sabemos que Nerón incendió el mismo Roma en julio del 64 después de Cristo y empezó una gran persecución a los cristianos en octubre de ese año. Nerón buscaba culpar a los cristianos por el incendio de Roma que él mismo había empezado. Y empieza una de las persecuciones a los cristianos, que las ejecuciones del ISIS de hoy parecen unos niños de pecho. Nerón quemaba a cristianos vivos para iluminar sus jardines en la noche. Los agarraba, los llenaba de cera o de petróleo, los amarraba contra una estaca y los encendía, y el Nerón cabalgaba desnudo en su carruaje gritando: ¿sabes qué? Ustedes son la luz del mundo, porque ustedes saben que la palabra de Dios dice que los seguidores de Jesucristo son la luz del mundo. Bueno, encendía a los cristianos, los llenaba de petróleo, los amarraba a una estaca, los prendía y se ponía a cabalgar en sus jardines alrededor de ellos y los llamaba: ustedes son la luz del mundo, obviamente de forma malvada, pues, ¿no? Y de gran locura. Pero el punto es que había una persecución gigantesca que estaba empezando justo después de que Nerón mismo incendiara la ciudad de Roma en julio del 64 después de Cristo. Y Pedro sabía lo que él llama en Pedro 4:12, que la prueba de fuego, a la cual él se refiere con ese nombre, eventualmente se expandiría de Roma, que ya empezaron a perseguir a los cristianos, y se iba a expandir de Roma a todas las provincias, y básicamente quería advertir y animar a los santos en estos lugares. Entonces ese es el propósito, este es el contexto de la situación. El punto es que Pedro, voy a decir Pablo varias veces porque hemos venido estudiando Pablo y ahora es Pedro. Pero Pedro escribe acá, en ausencia de Pablo, que no estaba presente, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, escribe 1 y 2 de Pedro con el propósito de advertir y animar a los santos que estaban en las provincias acerca de la persecución que se venía inminentemente. ¿Ok? Entonces, entendamos lo siguiente. Pedro es una carta mediante la cual Dios nos equipa para sufrir. ¡Wow! ¡Qué bacán! Quiero seguir leyendo. Pero ¿sabes cómo es la cosa? Yo necesito estar preparados para sufrir. Porque ¿sabes qué? El sufrimiento viene. Esta vida está llena de sufrimientos. Esta vida está llena de pruebas. Pero antes que me vaya a la enseñanza principal y a la bandera de Pedro, vamos a entender algo claramente. La enseñanza principal de Pedro, podemos decir que es la siguiente: tenemos que aprender a besar la vara del Señor. Y eso es algo que, mira, y lo voy a dejar ahí porque tenemos que aprender a besar la vara del Señor. Sí, la vara del Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23, y dice: tu vara y tu callado me infunden aliento, la vara del Señor. Mira, Hebreos 12:10 dice que nuestros padres nos disciplinaban o nos entrenaban, nos daban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad.
Hebreos 12:10. Al igual que nuestros padres nos disciplinaban o nos entrenaban, de la misma manera Dios nos entrena, y la palabra ahí en Hebreos 12, que la vamos a ver más tardecita, habla que Dios disciplina a todo hijo que recibe y le da entrenamiento con el fin de que participemos de su santidad. Mira, tenemos que aprender a besar la vara disciplinadora del Señor, como quien verdaderamente cree en la infinita soberanía y en la infinita bondad de nuestro Creador. Digamos que esa es la enseñanza principal de lo que supuestamente debemos salir equipados después que estudiamos los escritos de Pedro, es que debemos tener una actitud más sumisa y de fe, que confía en la soberanía de Dios y confía en su amor, para aprender a besar la vara del Señor, que es una forma de decir, aprender a recibir con gratitud y con esperanza las pruebas que Él orquestra para nuestra vida. Mira, con esto en mente, es que yo participo de que digamos que el versículo principal de Pedro, lo vemos en Pedro 5:6, el cual oré al principio, es: humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllense pues porque la mano poderosa de Dios a veces se pone sobre nosotros con pruebas de X, Y o Z, y hay un Dios soberano que pone pruebas en nuestras vidas con el fin de enriquecernos espiritualmente, de perfeccionarnos, y debemos estar dispuestos a mantenernos debajo de la presión. Sométanse pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y más tarde, y después de ese versículo dice en el 7, dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manténganse firmes en Él, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. El versículo 10 dice, mira esto: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ciertamente yo considero que ese es el pasaje principal que presenta la enseñanza principal de Primera de Pedro, ciertamente. Tenemos que aprender a besar la vara del Señor, a confiar en su soberanía sobre nuestras vicisitudes, y obviamente confiar de que Él es un Dios de amor y que tú tienes realmente un propósito positivo. Mira, entendamos lo siguiente. Pero ¿por qué vamos a estar aprendiendo a sufrir? Eso es lo último que quiero ir en la iglesia, ir a sufrir. Mira, el punto es este. La enseñanza bíblica no es si tenemos problemas, sino cuándo tenemos problemas. Mira, los problemas es algo seguro. Es más, a nosotros nos encantan las promesas del Señor y el Señor que va a estar conmigo, el Señor me va a librar de todos mis problemas y sobre todo perdonó y se acordará nunca más de nuestros pecados en Cristo Jesús. Nos encantan las promesas del Señor, pero sabes que hay ciertas promesas que también son promesas. Por ejemplo, en Juan 16:33 dice: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Pero es una promesa, es algo que el Señor está diciendo: en este mundo afrontarán aflicciones. Ahí no hay lugar para, bueno, todos menos yo. No, en este mundo todos afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido el mundo. En Santiago, eso es en Juan 16:33, el mismo Señor Jesucristo hablando. Pero en Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No si tienen que enfrentarse con diversas pruebas, sino cuando. Santiago 1:2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Por eso digo ahí que la enseñanza bíblica no es si tenemos problemas, sino cuando los tengamos. A mí me encanta, una vez una persona sabia, no estaba ni siquiera, a lo mejor estaba en el Señor, pero yo no estaba ni caminando con el Señor en esa época, pero ¿dónde estás tú? Yo estoy en California, pero el otro está en Chicago. ¿Y cómo está? Es lo mismo, simplemente un conjunto diferente de problemas. Igual que tú, solo que con un conjunto diferente de problemas. Y es la realidad de la vida. La vida está supuesta a tener problemas. La vida está supuesta a hacer un tiempo de entrenamiento. Por lo que vamos a presentar ahora lo que ya hemos llamado la bandera de cada epístola que hemos estado
estudiando. La última vez que estudiamos en Gálatas vimos que la bandera era que en el cristianismo hay un solo héroe, y no eres ni tú ni yo, sino Jesucristo el Señor. Bueno, la bandera de Pedro, de primera de Pedro, que estamos aquí levantando hoy, como que para tenerla bien en alto, es la verdad que dice que Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. ¿Okay? El evangelio bíblico no es que recibes a Jesucristo y tu vida será completamente fácil, sin problemas, no. Dios en su palabra jamás dice que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. El punto es ese, entendamos de una vez por todas que el Señor promete obrar en nuestros corazones, el Señor promete darnos libertad. Pero ¿sabes qué? Para darnos libertad tiene que arrancar nuestras cadenas. Y el proceso mediante el cual el Señor nos libera o nos cura del cáncer y nos opera, eso es un proceso que por lo general es doloroso, porque estamos llenos de ídolos y el arrancarnos nuestros ídolos siempre duele. El punto es que Dios nunca dijo que iba a ser fácil, sino que va a valer la pena. Y el punto es este, mira, esperanza es clave para afrontar el sufrimiento con victoria. Esperanza es clave, es absolutamente necesaria para afrontar el sufrimiento con victoria. Pero ¿qué es exactamente esperanza? De la cual hemos dicho que Pedro es el apóstol de la esperanza. Bueno, esperanza en forma formal, podemos decir que esperanza es expectativa confiada del bien que está por venir. Expectativa confiada de que el bien está por venir. Eso es lo que es esperanza. Lo contrario del miedo. El miedo es expectativa confiada de que el mal está por venir. Angustia, algo malo me va a pasar. Lo contrario a eso es esperanza. Es una expectativa confiada de que algo bueno está por venir. ¿No? Es como que dice, actitud de corazón que dice, algo bueno va a salir de esto. Este dolor o este problema no es para siempre, ¿no? En Venezuela dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo creo que ustedes también, bueno, aquí también, ok. Bueno, esperanza que dice, esto no es para siempre. Esperanza que dice, algo bueno va a salir de esto. Porque déjame decirte que esperanza es lo que el enemigo de tu alma siempre quiere quitarte. El enemigo logra quitarle la vida a la gente con suicidio, porque lo que le quitó fue la esperanza. ¿Okay? Lo contrario a esperanza, desesperanza, desánimo, desespero, ¿no? Es una actitud de corazón que dice, esto no tiene sentido. Cuando la esperanza dice, ¿sabes qué? Algo bueno va a salir de esto. La desesperanza, la ausencia de esperanza en tu vida dice, esto no tiene sentido, no puede ser. Cuando una actitud de esperanza dice, este dolor no es para siempre, la actitud sin esperanza dice, este dolor nunca va a acabar, esto jamás se va a mejorar, esto siempre va a estar, me divorcio, porque esto jamás se va a arreglar, ¿entiendes? O me voy, porque esto más, bueno, o sea, esa actitud de desespero, de desánimo, de desesperanza, eso es del infierno, directo del enemigo, porque Dios quiere poner en tu corazón esperanza. Es más, lo vemos en ahorita lo mencioné rápidamente, en primera de Pedro 1, dice que Dios, alabado sea Dios, que nos ha hecho nacer de nuevo a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Esperanza viva de que algo bueno va a salir de todo lo que Dios dispone para nuestras vidas, y cualquier dolor que tengamos, cualquier problema no es para siempre. Esto tiene un fin y en el final hay victoria. En el final ganamos, porque ya leímos Apocalipsis y en el final el Señor reina y tú y yo somos de Él y todo depende de Él y Él es absolutamente capaz y ya lo hizo todo y lo hace con los pies arriba. No es que está sudando para hacerlo, sino que nuestra vida está en manos de Dios. Mira, el punto es que sufrir con o sin esperanza tiene resultados completamente diferentes y opuestos. Sufrir con o sin esperanza tiene resultados completamente diferentes y opuestos. Si todos vamos a sufrir, entonces tenemos que ver que necesitamos sufrir con esperanza. Porque mira lo que pasa, mira. Sufrimiento con esperanza produce paciencia. Sufrimiento con esperanza produce paciencia. Mira, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que, mira lo que dice aquí en Santiago 1:3.
Ya saben que la prueba de su fe produce constancia o paciencia. La prueba de su fe produce constancia o paciencia. Y la paciencia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada, dice la palabra. El que tiene paciencia lo tiene todo. En la paciencia lo hace una persona perfectamente íntegro, sin que le falte nada. Pero la prueba de nuestra fe la prueba de nuestra fe con esperanza. Con la esperanza de que Dios es soberano y Él va a hacer que esto trabaje, obre para el bien, nos da paciencia. Mira, otras verdades en Hebreos 12, podemos ver en Hebreos 12:10, dice, como le estaba leyendo al principio. Escuchen esto, porque Santiago 1 y Hebreos 12, y Pedro 5 sobre todo, o creo que por ahí el 4 también, son las porciones de las Escrituras que nos dan a entender la disciplina del Señor y cómo Él la utiliza y cómo Él la obra. Hebreos 12, ciertamente no lo voy a hacer una prédica en Hebreos 12, pero lo voy a leer un par de versículos para que vean y refrescarles la memoria. Les doy de tarea que lo hagan en sus casas, pero Hebreos 12:10 dice, nuestros padres nos disciplinaron o nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Qué entendemos ahí? Que Dios nos disciplina con un bien para que participemos de su santidad. Y por eso es que yo digo ahí que paciencia produce santidad. Porque ahí lo dice en Hebreos 12, en Hebreos 12:10, que Dios nos disciplina a fin de que participemos de su santidad. Y la santidad es necesaria para conocer a Dios, que es lo que, acorde a Juan 17:3, es la vida eterna. Vida eterna no en el contexto de ir al cielo, sino vida eterna en el contexto bíblico, como el Señor nos enseñó en Juan 17:3, de que conocer a Dios, tu capacidad de gozarte de Dios y conseguir satisfacción en Él. Sufrimiento con esperanza produce paciencia, Santiago 1:3, que produce santidad, Hebreos 12:10, y que nos da vida eterna o conocer a Dios, como seguimos leyendo aquí en Hebreos. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia para quienes han sido entrenados por ella. En el 14 de Hebreos 12 dice, busquen la paz con Dios, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Con santidad podemos ver al Señor, podemos conocerlo. Y termina en el 15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de manera que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Pero bueno, quería darle el contexto de estas enseñanzas para ir a lo que le estoy poniendo aquí en la pantalla. Sufrimiento con esperanza equivale a paciencia, que produce santidad y que nos da vida eterna. Pero lo contrario es así. Sufrimiento sin esperanza que produce frustración. Eso fue lo que acabamos de leer aquí en Hebreos 12:15. Que asegúrese de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios de manera que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Entonces vemos, de la misma manera que vemos que el sufrimiento con esperanza produce paciencia, que produce santidad y que produce vida eterna o conocer a Dios, la felicidad. Sufrimiento sin esperanza produce lo contrario, produce frustración o una raíz amarga en nuestros corazones que corrompe y que mata. Mata en el sentido de que te separa de Dios, que te prohíbe y te destituye de la gloria de Dios. Entonces, mira, tener esperanza es la clave para soportar el sufrimiento necesario para nuestro enriquecimiento espiritual. Tener esperanza es la clave para soportar el sufrimiento necesario para nuestro enriquecimiento espiritual, para nuestro enriquecimiento en las cosas de Dios. Después de todo, los sufrimientos van a venir. Los problemas vienen, quieras o no. El tema es que sufrimientos con esperanza produce algo bueno. Sufrimientos sin esperanza produce lo contrario. Sufrimientos con esperanza, en última instancia, conoces a Dios y te haces rico en las cosas de Dios, pero sin esperanza lo que produce es frustración, una raíz amarga que te corrompe y más bien te separa de Dios, de tu capacidad de conocerlo. No que te separa del amor de Dios, Dios te ama infinitamente, incondicionalmente, pero tu capacidad de disfrutar de ese amor se hace imposible. Tener esperanza es la clave para soportar el sufrimiento necesario para nuestro enriquecimiento espiritual. Mira, el Espíritu de Dios a través de Pedro en esta epístola busca equiparnos
con la esperanza necesaria para que nuestro peregrinaje por este mundo de sufrimiento sea para nuestro beneficio en vez de nuestra ruina. Y voy a repetir esto porque eso es lo que tenemos que adoptar y ver en el trasfondo de Pedro, en la medida que en las próximas semanas vamos a estar estudiando. Entendamos esto, el Espíritu de Dios a través de Pedro en esta epístola, lo que está buscando es equiparnos con la esperanza necesaria para nuestro peregrinaje por este mundo de sufrimiento, para que este sufrimiento sea para nuestro beneficio y no para nuestra ruina. Acuérdense, el sufrimiento viene, eso no lo para nadie. Y no es por ser fatalista. Ciertamente si tú obedeces a Dios va a haber menos sufrimiento en tu vida, pero eso no quiere decir que no vas a pasar por los mismos problemas que pasa los paganos, porque el Señor se glorifica a través cuando su pueblo pasa por las mismas pruebas y lo que sale de ellos es algo diferente. Y Él glorifica su nombre. Tenemos que aprender básicamente a besar en vez de resentir la vara del Señor. Aprender a besar en vez de resentir la vara del Señor. Hebreos 12:5 nos lo pone claramente, dice: hijo mío, no tomes a la ligera o no desprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, para su entrenamiento, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Es más, los problemas vienen porque Dios declara en su palabra, en Hebreos 12, que Él disciplina. Él le da pruebas perfeccionadoras a todo hijo que recibe. Es más, y si no está siendo disciplinado por el Señor, hay una alarma roja más bien, de que a lo mejor no eres un hijo verdadero, sino eres un bastardo, un hijo ilegítimo. Y como ya habíamos leído en el versículo 10, dice: nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto, de lo que está sucediendo y la enseñanza principal de Primera de Pedro. Vamos a ver aquí rapidito un bosquejo de la epístola antes de despedirnos. Y ya la semana que viene empezamos nuestro estudio formal. Pero en cuanto a bosquejo de la epístola, tiene 5 capítulos, ¿no? En la cual el primer capítulo habla de nuestra salvación como la base de todo y para todo. Vamos a ver que el capítulo 2 habla de los privilegios y responsabilidades de nuestra salvación, porque ciertamente si vamos a tener esperanza en sufrimiento, la esperanza viene a través de nuestra salvación, a la medida que la entendemos y captamos cuáles son nuestros privilegios y nuestras responsabilidades acorde a esta salvación que tenemos. En el capítulo 3, principalmente Pablo habla de la sumisión como el semillero de la esperanza, una actitud sumisa de humildad, de una vida de sumisión con Él y con las autoridades que Él ha puesto sobre nuestras vidas es clave, es un semillero para la esperanza. En el capítulo 4 habla ya en tema principal acerca de darle sentido para el sufrimiento, y después en el capítulo 5 son unas exhortaciones finales pertinentes. Entonces, ahí está, Primera de Pedro, digamos que la introducción ha sido hecha, ya tenemos noción de quién escribió, a quién se le escribió, bajo qué contexto, y estamos viendo la enseñanza principal de que cuando terminemos de estudiar Primera de Pedro, vamos a aprender a besar la vara del Señor, como quien confía verdaderamente, como quien verdaderamente cree en la infinita soberanía de Dios y en la infinita bondad de Dios. Entonces, no me queda más que, obviamente hoy no vamos a empezar Primera de Pedro, eso es para la semana que viene, pero concluyendo aquí el prólogo de Primera de Pedro, aprendamos en las próximas semanas, en la medida en que estudiamos Primera de Pedro, a besar la vara del Señor. Dejemos que las verdades expuestas en Primera de Pedro nos equipen para afrontar las inevitables pruebas de la vida, de manera que seamos enriquecidos en vez de destruidos por ellas, para la gloria de Dios. Dejemos que las verdades expuestas en Primera de Pedro, que vamos a estar estudiando a continuación, nos equipen para afrontar las inevitables pruebas de la vida,
de manera que seamos enriquecidos en vez de destruidos por ella, porque todos vamos a pasar por pruebas. Y si pasamos por nuestras pruebas equipados con la esperanza que nos da la fe en el Evangelio, entonces salimos enriquecidos. Si afrontamos nuestras pruebas sin la esperanza de Dios, terminamos más bien destruidos por ella. Pero la idea es que seamos enriquecidos por ellas en vez de destruidos para la gloria de Dios. Porque la bandera de primera de Pedro es que Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por... No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.